En JavaScript existen 8 tipos de datos. Uno de ellos son los objetos, una parte muy fundamental del lenguaje, debido a que para JavaScript la mayoría de cosas, por no decir todas, son objetos que se pueden gestionar a partir de diferentes métodos. Existen dos formas de construir objetos en JavaScript, pero antes veamos qué son los objetos. Como ya lo había mencionado, los objetos son valores no primitivos. Veamos qué son los valores primitivos. Voy a poner un comentario que diga valores primitivos. Voy a declarar un par de variables, por ejemplo, una constante que diga nombre igual a Marvin, que sería mi primer variable, y luego una constante que sería edad igual 27. Tengo mis dos variables, las cuales están allí y representan un valor para Marvin, es decir, para una persona cuyo nombre es Marvin y tiene 27 años. Estos son datos primitivos porque nombre solo me permite almacenar una cadena de texto y edad me permite almacenar solamente un número, en este caso entero. Entonces, ¿qué son los objetos? Voy a poner acá objetos. Los objetos son entidades o tipos de datos que nos permite almacenar en su interior más de un tipo de dato, separado por variables que una vez estén dentro de nuestro objeto se van a llamar propiedades. ¿Cómo declaramos un objeto? El objeto va a estar delimitado por las llaves. Una vez a nuestra variable le asignamos unas llaves, eso ya es un objeto. Si nosotros imprimimos console.log y le ponemos ahora el type of a persona y lo imprimimos, podemos observar que nos dice que es un objeto. Ahora, esto se le llama object literal o objeto literal, porque existe otra forma de construirlo que es con el constructor de objetos, que vamos a ver un poquito después de esta parte. Por lo general, cuando declaramos una variable de tipo objeto, le asignamos de una vez en su interior las propiedades que necesitamos. Por ejemplo, nombre, el cual ya lo habíamos puesto antes, que es Marvin, coma, la edad, que es 27 años. Entonces, lo voy a dejar justamente de esta manera. Ok, veamos algunas partes. Como podemos ver, los objetos, el objeto comienza en la llave y termina cuando se cierra la otra llave. Se asigna como una variable y en su interior tenemos nombre y edad, los cuales de ahora en adelante les conoceremos como propiedades. Además de esto, las propiedades tienen un valor asignado. En la documentación le conoceremos como clave, valor. Entonces, algunas diferencias que hay al momento de declarar las llaves o clave, valor, es que están separados por un punto y coma y no por un igual, y que entre cada par de llave valor existen una coma. La última llave de nuestro objeto, la última clave de nuestro objeto puede o no tener una coma. Eso no va a causar ningún tipo de error. Es conveniente dejarla para que todas nuestras líneas sigan una misma sintaxis. Por ejemplo, clave, dos puntos, espacio, valor, coma. Es por cuestiones de forma de escribir el código, pero no interfiere en la manera en que desarrollamos. Ahora, si nosotros imprimimos en consola nuestra variable que almacena un objeto, podemos observar que tenemos esta parte. Es de tipo objeto. Muy bien. Para poder extraer las variables de manera individual, nosotros colocamos el tipo o el nombre de nuestro objeto, punto, la variable a la que queremos acceder o la propiedad a la que queremos acceder, en este caso nombre. Ahora ya nos imprime Marvin. También podemos acceder persona.edad y nos va a imprimir en efecto 27 porque es lo que tenemos.
De la misma manera, si nosotros imprimimos, por ejemplo, una variable que no exista, nos va a marcar undefined, es decir, no está definida, pero la podemos definir. La podemos llamar acá como país y ponerle El Salvador y ya nos la muestra, o fuera de nuestro objeto, llamarlo persona.país y asignarle El Salvador. Hay que notar que ya la asigna de esta manera, acá ya la asigna, y lo hemos hecho por fuera de la variable objeto. Es decir, que si nosotros definimos una llave fuera de nuestro objeto y le damos un valor, nos lo va a agregar a nuestro objeto. Es como que si hiciéramos esto, solo que acá sería 2 puntos y borrarle esta parte y esta. Es como si hiciéramos exactamente lo mismo, pero por fuera del objeto. Esto es una técnica muy útil en el desarrollo de aplicaciones con JavaScript. Por otro lado, si nosotros asignamos un nuevo valor a las llaves que ya tenemos dentro, por ejemplo, persona.edad 20, y lo guardamos, lo que va a hacer es sobreescribir las variables que ya están en su interior. Entonces esa parte es de tomarla bastante en cuenta. JavaScript es flexible, no olvidemos eso. Podemos entonces poner en una llave que es de tipo number un valor de tipo string, y de hecho lo va a convertir porque JavaScript es de tipado dinámico, es decir, no tiene problemas con que al inicio sea un número y a medida del desarrollo se convierta en una cadena de texto. Así que también hay que tener mucho cuidado con eso. Existe una forma de borrar las propiedades dentro de un objeto. En ese caso podemos poner delete persona.edad y cuando le demos guardar, como pueden ver, ya dice undefined, es decir, esta parte, esto ya no está, ya está como comentado. Entonces si nosotros imprimimos esa misma antes de que se borre, podemos ver que dice 20 antes de borrar, luego imprime el nombre, luego vuelve a imprimir edad una vez que ya se borró y dice undefined, y luego imprime el país que es el que acabamos de asignar en esta parte de acá. Entonces de esa manera se van eliminando las propiedades. No hay cómo perderse en esa parte, es bastante sencillo a medida que uno va practicando. Bueno, ese sería con las partes de las propiedades. Veamos otro tema bastante importante de esto. Dentro de un objeto también se puede declarar funciones. Podemos poner, por ejemplo, saludar, que va a ser una llave con un valor, en este caso va a ser una función anónima, es decir, que no le vamos a poner nombre, y le vamos a poner aquí un console.log y le vamos a poner saludando, por ejemplo, saludando, y cuando lo guardemos no va a hacer absolutamente nada. Si nosotros imprimimos en la consola el valor o lo que tiene en su interior el objeto, si nos fijamos tiene 3 propiedades, que es edad, nombre y saludar, pero saludar es una función que en este caso nosotros lo vamos a conocer como métodos, es decir, las funciones dentro de los objetos les vamos a conocer como método. ¿Cómo invocamos esa función? Pues muy sencillo, invocamos el objeto persona.saludar. Si le damos punto y coma no va a hacer absolutamente nada, entonces tenemos que mandar a llamar ese método, y ahora ya dice saludando. Entonces esa parte es muy importante, objeto, punto, nombre del método, paréntesis, como si estuviésemos llamando una función. Algo que hay que notar acá y que es muy pero muy importante es que en vez de tener esta parte de function, podríamos tener además una función flecha y va a seguir funcionando, pero hay algo mejor aún. La manera en cómo podemos escribir un método es quitando todo esto y dejando solamente el nombre de la función sin ponerle function, nombre de la función, los paréntesis y el cuerpo de la función, y sigue funcionando. En el siguiente video veamos que es this
y a qué se refiere, que es una parte fundamental de todo lo que tiene que ver con objetos.